Hola a todos y bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Marianne Nauer. Ella es de Zúrich, estudió psicología, filosofía e historia del arte en la universidad local. Se especializó en psicoanálisis freudiano y en psicología escritural y completó su doctorado con una disertación en esta materia. Durante más de 30 años ha dirigido su propia consulta de asesoramiento psicológico, psicodiagnóstico, desarrollo personal y coaching ejecutivo, así como de psicología de la escritura y peritaje calígrafo. También es una de las pocas expertas del mundo en hacer análisis de firmas para la autentificación de imágenes. Posee al respecto un certificado en PEP, que es una nueva técnica multisensorial y bifocal para la gestión eficaz de la energía y el estrés, así como un certificado de la Escuela Suiza de Administración de la Universidad de St. Gall y es miembro del Instituto Suizo de Administración. Marianne Nauer es presidenta de la Sociedad Suiza de Grafología, directora del Instituto de Ciencias de la Escritura, IHS, y de la Academia de Análisis de la Escritura de Zúrich, y jefa del grupo de expertos en comparación de escritura y firma de la Sociedad Suiza de Grafología. Como consultora, además, apoya la llamada de emergencia Burnout para profesionales de la enfermería y servicios de urgencia. Pero además es profesora de grafología y psicología de la escritura en Zúrich, Londres, Barcelona y Nueva York, así como autora de un número considerable de estudios de investigación en psicología de la escritura, lo que incluye también actividades regulares de conferencias internacionales. Para finalizar, podemos decir que es la ganadora del primer y segundo premio Renan Ethos de Investigación Grafológica 2007 y 2010. Damos la bienvenida a Marianne Nauer. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Buenas, Marianne. Un placer. Gracias por estar con nosotros y por dejarnos conocer cómo está la grafología en Suiza y un poco en Alemania actualmente. Mi primera cuestión es que con tu amplia experiencia como grafóloga, me gustaría que nos contaras cuál es la situación actual de la grafología en Suiza y un poco en Alemania. No puedo decir mucho sobre la situación en Alemania, así que me abstendré de comentar aquí y me limitaré a Suiza. En Suiza, la situación actual es probablemente similar a la del resto de Europa. Las evaluaciones grafológicas de la personalidad ya no son tan solicitadas en la contratación de personal como antes. Aunque estamos notando un interés renovado entre la generación más joven de directivos. Apenas les afectan las críticas fuertemente negativas que proliferaron durante un tiempo. Al contrario, aún no conocen el método y les gustaría probarlo. Sin embargo, a menudo se encuentran con la resistencia del personal de la investigación humana, donde el prejuicio de que no somos científicos sigue muy arraigado. Para contrarrestar activamente este prejuicio, hemos fundado recientemente el Instituto de Ciencias de la Escritura como una asociación independiente en 2019. Ha sustituido al grupo de investigación en la Sociedad Grafológica Suiza, donde ya se publicó una primera antología de artículos científicos en 2018. Mi colega Yuri Chernov y yo somos los editores de Handwriting Research, Validation and Quality. En español, investigación de la escritura, validación y calidad. El segundo libro, titulado Handwriting Research, Forensics and Legal, investigación de la escritura,
forense y legal se publicará este año. En agosto de 2020 también se fundó una academia de análisis de la escritura en el mencionado Instituto de Ciencias de la Escritura. Empezamos los cursos en grafología con un primer módulo de un total de 4, cada uno de los cuales corresponde a un CAS en un año. Entonces todos los 4 hacen un MAS, que ya no es acreditado, pero esperamos. En enero de este año de 2021 se añadió un módulo 4 para los participantes con conocimientos previos, pero sin titulación en grafología. Quieren ponerse al día y completarlo con un diploma. Así que ahora también tenemos una formación que funciona de nuevo. Acabamos de anunciar un nuevo curso básico que comenzará en agosto de este año. Este curso se impartirá en alemán y principalmente a través de Zoom para poder llegar a un público más amplio. Nuestro objetivo es ofrecer clases y cursos en inglés a lo largo del tiempo. Vemos que los alumnos están muy comprometidos y motivados, por lo que también hay un interés activo en el método por esta parte. Sin embargo, hay que ver que la antigua profesión de grafólogo como tal difícilmente resucitará. Más bien, nuestro método psicodiagnóstico se integrará en otros procedimientos de contratación, elección, evaluación, asesoramiento, incluso psicoterapia y otros. Muy interesante. De alguna manera, además, estás haciendo una labor de investigación que es muy útil y que eso, digamos que amplía el horizonte de la grafología. Pero me gustaría que también nos explicaras un poco cuáles son las ventajas y las desventajas que la grafología ofrece y aporta en el país donde estás. Con lo dicho, también hay que responder a las preguntas del punto 2. Hay que destacar que la grafología es un instrumento de psicodiagnóstico que alcanza una capa o nivel más profundo que todos los test de personalidad actuales. No solo puede describir cómo es alguien con estas y aquellas características, sino que también puede explicar por qué alguien funciona de tal o cual manera. Pinta una imagen psicodinámica y funcional de la estructura de la personalidad, y ninguna otra prueba moderna que se hace con el ordenador puede hacer eso. Sin embargo, es precisamente esto lo que constituye un valor añadido inestimable en la evaluación de una personalidad. Todavía tenemos que suscitar más interés, apoyar el interés renovado y mostrar ese valor añadido que ofrece nuestro método. Eso significa que tenemos que hacer muchos contactos individuales con los líderes y hacer mucha persuasión personal. Nada nos cae por casualidad. Es verdad, esto es cierto. Es verdad que se abre un camino muy grande para empezar a contar quiénes somos, cómo somos y lo que hacemos. Vosotros ya lleváis una trayectoria más larga y nosotros aquí en España también tenemos que hacer eso. Te cuento también un hecho que estoy constatando en las entrevistas que hago a los grafólogos por el mundo, a los que he entrevistado. Un poco es como la falta de consenso y unidad entre las escuelas. El objetivo es llevar a la categoría de ciencia a la grafología, o por lo menos al reconocimiento de la misma, ¿no? Tú sabes que aquí en España está calificada de pseudociencia y esto pues limita mucho cuando quieres mostrar y dar a conocer que esto es una carrera.
porque hay que estudiar mucho. Entonces, un poco que me digas, ¿no? Es decir, ¿tú qué piensas al respecto? Yo no considero que la falta de consenso y unidad entre las escuelas sea especialmente decisiva. Estas diferentes escuelas son solo formas distintas de lograr el mismo resultado, de forma similar a la psicoterapia. Ujú. De hecho, no existe una psicología personal unificada y, en consecuencia, tampoco un método terapéutico unificado. Después de todo, los buenos grafólogos deberían ser capaces de reconocer más o menos lo mismo en una escritura. También en la psicoterapia, el método o la escuela respectiva no es tan importante para el éxito, sino que solo la personalidad del terapeuta es decisiva. Es un resultado confirmado de la investigación psicoterapéutica actual. Mm. Entonces, mucho más importante para la grafología es la falta de una investigación realmente científica de acuerdo con las exigencias que encontramos en el mundo académico actual. En los últimos años hemos conseguido realmente algo. Nos invitan a los congresos internacionales de psicología y evaluación y por fin podemos publicar en las revistas importantes, en inglés naturalmente. De Ujú. este modo, con el tiempo se nos percibe de forma diferente, aunque esto no pueda ocurrir de la noche a la mañana. Por cierto, la entrada de la Wikipedia en alemán se lee ahora de forma muy diferente a la de hace 10 años. Sí, interesante. ¿Crees que será posible que la grafología vuelva a tener ese papel fundamental en la observación de un individuo como le corresponde? Difícil. Si continuamos así de forma constante y reunimos todas nuestras fuerzas a nivel internacional, puede ser que tengamos éxito. Bueno, una tarea muy interesante, por tanto. A ver, Marian, tengo entendido que has trabajado en selección de personal y en elección de puestos de alta dirección en Suiza y en Alemania. ¿Y crees que las empresas en tu país requieren de este estudio grafológico para elegir a un candidato? Esto antes era muy habitual, hoy no lo sé. ¿Y en qué consisten estas pruebas? También en este caso solo puedo hablar de Suiza, Ujú. donde, como he mencionado, se ha producido un cambio en los últimos 30 años, en los que era práctica habitual exigir un estudio grafológico de la personalidad en los procedimientos de elección. Hoy en día, esto es más bien la excepción, pero especialmente para los puestos importantes y superiores, los responsables, que entonces a menudo no pertenecen al sector de los recursos humanos, sino que se encuentran en el nivel de liderazgo C o del consejo de administración, están reflexionando sobre nuestro método, que permite declaraciones muy diferenciadas y dinámicas. Ujú. Esto me lleva también a otra pregunta, a otra cuestión, es decir, hay escuelas grafológicas por el mundo que reconocen que si se unieran los aspectos de la grafología y la psicología, los diagnósticos, las investigaciones y la evolución de ambas progresaría mucho más. ¿Qué crees al respecto? Esta pregunta me parece ociosa porque la grafología es una disciplina psicológica, o más exactamente psicodiagnóstica por excelencia. La grafología no es posible sin la psicología en absoluto. Los grafólogos de los países de lengua alemana siempre han tenido en cuenta este hecho, especialmente en Suiza. Ujú. Entonces, los grafólogos, digamos, necesitamos a los psicólogos y a la inversa.
Yo misma practico ambas profesiones, psicóloga, psicoterapeuta y grafóloga, y no puedo imaginarme una sin la otra. Del mismo modo, se podría pensar y desear un complemento próspero entre personas que solo saben de uno de los dos campos. Ujú. Bien, revisando y repasando el currículum, que es espectacular, veo que practicas con técnicas bifocales multisensoriales para el manejo de la energía y el estrés. ¿En qué consiste y qué vinculación tiene esto con la grafología? No hay una conexión directa. Ujú. La técnica de gestión del estrés se basa en el supuesto de que mediante la conexión de las sensaciones corporales, los pensamientos y las emociones, se reduce directamente el estrés y se forman nuevas conexiones neuronales. Ujú. Esto se consigue mediante una técnica específica de golpeo. Se golpean los puntos finales de los 16 meridianos. Además, se utilizan afirmaciones y procesamientos mentales de los 5 principales ladrones de la autoestima, que son autoculpa, culpar a los demás, expectativas, también justificadas, porque las expectativas decepcionadas siempre me perjudican y vuelvan contra mí mismo. Ujú. Después, lealtad disfuncional. Por ejemplo, cuando no me parece bien que me vaya de vacaciones mientras mis padres están enfermos, aunque no pueda hacer nada por ellos. Ujú. Y como el quinto, regresión de la edad. Cuando me enfrento a mi jefe, me siento como un niño pequeño frente a su padre y no como el experto de 50 años que soy. Ujú. A continuación, hay ejercicios especiales en los que se conectan aspectos mentales y emocionales con puntos de tapping, así para crear nuevas conexiones en el cerebro y debilitar los viejos patrones. En realidad, no se puede borrar nada en el cerebro, por eso nunca se olvida cómo se escribe a mano. Solo se puede sobreescribir el disco duro, por así decirlo. Y en este camino y desarrollo que has tenido, la escritura también ayuda a manejar, por ejemplo, el estrés. Dos componentes del proceso de escritura pueden tener un efecto positivo. Tanto el movimiento de escritura en sí mismo, que entonces podría acercarse un poco a la técnica centrada en el cuerpo mencionada, como el trabajo de pensamiento, emoción, escribiendo contenidos que traten el problema, que muy a menudo puede ser terapéutico en sí mismo. Ujú. ¿Qué futuro crees que nos espera a los grafólogos? ¿Y qué podemos aconsejar a las nuevas generaciones que se están apasionando y están ahí queriendo saber qué es esto de la grafología? ¿Qué les aconsejamos? No se me da bien dar consejos. En principio, lo que parecía haberse dicho antes significa mucho compromiso personal a todos los niveles, en la ciencia, en la garantía de calidad para la práctica, en la creación de redes. A mis alumnos les digo, sigan con ello, mantengan el compromiso y sean conscientes. No es fácil aprender, pero se puede hacer. Así que no quieras demasiado a la vez, ve paso a paso y sigue con ello.
Muchas gracias, Marianne. Es un placer y ha sido un placer recibir estos consejos, que los vamos a tomar muy buena nota de ellos. Y es estimulante saber que de alguna manera hay un futuro ahí todavía por hacer. Es un descubrimiento, ¿no? La grafología va a ser otro descubrimiento. Espero que así sea. Esperamos. Muchas gracias, María. Era un honor para mí. Gracias.